Yo medito en el esplendor del Ser Supremo, quien de un hálito ha creado la infinidad de todos los mundos. Que su rayo ilumine la fina punta de mi alma y que me lleve de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento y de la muerte a la inmortalidad. Que sea así para todos los seres, desde el átomo hasta la galaxia. Om, om, om. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por conectaros un día más. Aquí esto es la Sociedad Teosófica Española, la rama Bhakti. Este es Daniel Gambús y hoy estamos a 9 de mayo de 2025. Este es el curso de Akasha y una teoría integral del todo y estamos ahora en este capítulo que lo hemos puesto el número de 9. Estamos estudiando las estancias, uno en adelante, vamos ya por la tercera, y con algunos aspectos cuando procede acerca del mundo científico, pero todo muy centrado en la parte teosófica. Hoy toca hablar de la estancia tercera, los versos cuarto, quinto y sexto. Mm, bien, a ver. Sí, recordar pues que es una ley española de protección de datos, esto se retransmite desde España, pues os digo que si esto se está grabando y se va a colgar del canal YouTube de la Rama Bhakti y que si no quisierais que vuestra imagen apareciera, pues simplemente en la barra de funciones de Zoom, ahí donde veis el vídeo, clicáis y se apagará la cámara de vuestro ordenador. ¿Eh? Vale. Bueno, solo esta formalidad. Eh, bueno, quedamos que tiraríamos adelante después de la estancia 3, o sea que el título del capítulo este cambiará a estancia X, la que sea, la que lleguemos. En principio la idea es cubrir toda la cosmogénesis, pues. Y cuando acabemos la estancia 3, que yo creo que al ritmo que vamos la acabaremos, la próxima sesión es el 30 de mayo y luego, sí, porque ahora estoy 2 semanas fuera con otros temas, entonces el 30 de mayo la reemprenderemos y luego sí que en junio vendrán 3 seguidas, el 6, el 13 y el 20. Dios mediante. El 6 en principio, acabaríamos la estancia 3. Antes de empezar la estancia 4, hay aquí un capítulo de construcción, el capítulo 8 de construcción del Ban y premoniciones científicas en la teosofía. Lo de la deconstrucción del Ban ya lo vimos en su día, os lo mandaré también, pero es la parte más científica, ¿no? A quien le interese. Y la segunda parte de este capítulo o de este tema son las premoniciones científicas en la teosofía, que será una, bueno, una recopilación de diferentes aspectos del cosmogénesis que Elena Blavatsky trató en estas estancias que estamos viendo y en los comentarios, y que en su momento a los científicos de la época, finales del siglo XIX, decían, anda, estás loca, esto no es así y tal. Y pues resulta que la ciencia moderna actual pues lo ha confirmado. O sea, en otras palabras, eran premoniciones. Eran premoniciones porque ella pues veía que enten- tenía estos vislumbres y estas revelaciones de cómo funciona el mundo metafísico y entendía que el mundo físico tenía que funcionar parecido. Y hizo aventuró una serie de teorías también en el mundo metafísico que, bueno, la ciencia de su época rechazaba y luego la ciencia lo ha demostrado. Y creo que no se le ha dado suficiente importancia a esto en la teosofía y por esto me he dedicado a recopilar unos cuantos ejemplos y ya lo veréis cuando lo tratemos. Eso será en junio, ¿eh? Y luego continuaremos con la estancia 4, 5 y tiraremos adelante. ¿Ok? Muy bien. Pues dicho esto, vamos a ver. Nos vamos aquí al final. Como siempre, yo os recomiendo que en cada una de las estancias
hagáis como un pequeño así cuadernito con los conceptos que se van elaborando, ¿no? Y que van, algunos de ellos son recurrentes, pero con nuevos enfoques, nuevas perspectivas, se van completando el conocimiento sobre aspectos como la luz, la oscuridad y otros, ¿no? Y vimos que desde que empezó en la estancia uno, ¿no? Se trataba sobre la noche del universo, ¿no? El pralaya, ¿no? En la estancia 2 la idea está de la diferenciación, como una idea, ¿no? Y hacíamos el símil este de cuando nos despertamos después de un sueño, después de dormir, y no, todavía no movemos, no damos órdenes de mover ningún músculo ni nada, simplemente despertamos, ¿no? Ese instante antes del movimiento, ¿no? Esto era la idea de la diferenciación, ¿no? Antes de la manifestación del universo, después del pralaya. Y ahora ya estamos en la estancia 3, que es el despertar del cosmos, ¿no? Y estuvimos viendo el verso uno, se introdujo conceptos como la última vibración del pralaya, el brote de loto como una analogía, el verso 2 las tinieblas de las cuales, y el agua de vida, ¿no? El rayo uno y único, que lo alumbra, que lo hace vibrar. Y en el verso 3 trataba la analogía del huevo, el huevo virgen, este rayo solitario y el huevo del mundo. Se hacía un símil, ¿no? Hoy veremos ya un primer aspecto muy importante de la numerología sagrada, ¿no? Trataremos en el verso 4 el 3, el 4, el 7, el triple logos, los coágulos blancos. Luego en el verso 5 este concepto de este mantra o este formulación sagrada o Eahu, ¿eh? Y luego el verso 6 volveremos al tema recurrente de la luz radiante y la oscuridad, desde el enfoque que le da en ese verso, ¿eh? Muy bien. Entonces, am, continuar. O sea, en esta estancia uno, así, vamos a ir a que veáis las estancias, las tengo numeradas aquí en el 500. ¿Dónde estáis? Aquí. Va, aquí. Lo pongo en. Bueno, como siempre, cualquier cosa, por favor, levantad la mano y enseguida que pueda os daré la palabra. ¿Eh? Vale. Am, vale, sí. Muy bien. Respecto al primer verso, eh, em, eh, hablaba de la eternidad, ¿no? Esa se refiere aquí eternidad a un eón, a edad o periodo, ¿no? Entonces hablaba que el universo dura 7 eternidades y el periodo de inactividad, el pralaya, también dura 7 eternidades. Entonces, un enfoque muy importante que hace respecto a Dios, al creador del universo, y se comentaba en este primer verso de aquí, ¿eh? Es que no hay una entidad consciente comparable a lo que se llama Dios que haya creado el universo, al menos en la tradición, Dios tal como la entendemos en la tradición judío-cristiana, que es de la que venimos, ¿no? Sino que estos periodos de actividad e inactividad es parte de la esencia de una ley universal. Eh, es una ley secreta que siempre está operando, ¿no? Entonces, no hay esta necesidad de la intervención de una entidad sobrenatural, ¿no? A cambio, hay esta ley cíclica de que hay un balanceo de un periodo de actividad a un periodo de inactividad, ¿no? Y que no hace falta, pues, la existencia de ninguna entidad consciente que lo ordene, ¿no? Claro, esto puede sonar muy frío, ¿no? Ah, perdón, que voy a cerrar la puerta, que hay corriente. Sí. Entonces, esto, claro, sobre todo desde una sensibilidad devocional puede sonar muy frío, ¿no? Entonces, bueno, hay que respetar el proceso de cada uno y está muy bien tener una sensibilidad más devota, darle una forma antropológica, ¿no? A esa entidad, por si eso no, ayuda a las personas que les ayude, ¿no? A sentir esta entidad sobrenatural, ¿no? Pero el enfoque de la teosofía es esta ley cíclica, ¿no? Que forma parte de la esencia del universo, ¿no? Entonces, la esencia de esta ley es la unidad.
y tiene como unidad tiene una cualidad, ¿no? Que es, lo vimos en su día, en el proemio ya, que es el facilitar, el emanar la seidad, o sea, la capacidad de que las cosas sean, ¿no? Y lo hablamos largo y tendido en el proemio, ¿no? Entonces, bueno, en este primer verso, todavía acordaros, había la idea de que la llama de una flor de loto se hincha y se expande, y esto era una metáfora, ¿no? Que indica que la expansión se despliega, ¿no? Cuando el universo despierta. Entonces, es una expansión en despliegue, ¿no? O que se está desdoblando, ¿no? Y esto era una particularidad, ¿no? Que luego matiza todavía mucho más, porque esto nos llevó a hablar del Big Bang, ¿no? Y esta visión del Big Bang no es la visión de la metafísica esotérica, ¿no? Entonces, puede que la expansión de lo manifestado, ¿no? En los planos más elevados se refleje en los planos más bajos, o sea, en nuestro plano físico, como una expansión del universo físico, no lo sé. Pero lo que Elena Blavatsky afirma es que el universo siempre es infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta expansión de la que habla las estancias es una expansión figurativa, ¿no? En el sentido de que es como lo inmanifestado se abre como una flor en su aspecto manifestado, ¿no? Y de aquí viene el ejemplo este del loto, ¿no? Por lo tanto, se refiere a una materia invisible que se vuelve visible. Entonces, según la metafísica oculta, esta expansión es un cambio de condición, ¿no? Entonces, bien, esto era un aspecto que lo distinguía de lo que se entiende por Big Bang, y hay esta idea. Y luego pasamos al segundo verso, cunde la vibración y su veloz a la toca simultáneamente, y esto nos da todavía más pistas a lo que se refiere a esta expansión, este despliegue, este desdoblamiento como una flor de loto, ¿no? El universo entero y al germen que mora en las tinieblas, tinieblas que alientan sobre las dormidas aguas de la vida, ¿no? Entonces, curiosamente dijimos que ah, ella insertó esta palabra entre paréntesis simultáneamente, ¿no? Entonces, la palabra simultáneamente a la vibración que se expande por todo el universo. Y este pasaje niega la idea, ¿no? De una expansión que se inicia en un punto y que poco a poco se expande al resto del universo, aumentando en tamaño, ¿no? Y es que, según la teosofía, la materia precósmica que rellena todo el universo es el espacio, puesto que tenemos que recordar que la sustancia primordial y el espacio son una misma cosa, ¿eh? Acordaros de esto, ¿eh? Entonces, la idea es que el espacio es infinito y que está lleno de esta sustancia precósmica, ¿eh? Entonces, si hablamos de este instante en que se activa todo el universo, lo que sucedería es que esta sustancia precósmica de repente, ¡pum!, aparece, ¿no? Y se manifiesta todo a la vez como materia, tal, así. La más sutil materia, ¿no? Al principio, claro. Y entonces esta materia más sutil está también formada por átomos, átomos primordiales, más sutiles e indivisibles, ¿no? Entonces tenemos esta infinita sustancia precósmica, porque el espacio es infinito, ocupando todo el infinito espacio y de repente toda la materia más sutil aparece simultáneamente a todo lo largo y ancho del espacio infinito, ¿eh? Entonces, la última vibración de las siete eternidades de alguna forma cambia esta sustancia precósmica y la convierte en materia cósmica, todavía indiferenciada en ese primer instante, ¿no? Pero es la más sutil en la escala del universo que está empezando a manifestarse, ¿eh? Y esto es muy importante y en los comentarios de este segundo verso, se clarifica todo esto y lo explica muy bien Elena Blavatsky, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, esta materia primordial es lo que hemos venido llamando sustancia precósmica, que tiene el espíritu latente dentro suyo. Entonces, estos dos aspectos, sin embargo, son uno, puesto que son los mismos, aunque nuestro entendimiento los muestre como dos aspectos diferenciados, ¿no? Y nos habla de las aguas de vida, ¿no? Es el principio femenino en la simbología utilizada por el ocultismo. Entonces, el espíritu es el principio masculino. Y entonces, estas aguas de la vida es el vacío en los cuales yace el espíritu y la materia. Es decir, cuando la diferenciación comienza y no antes, espíritu y materia aparecen como diferentes. Pero en los primeros estadios de la manifestación todavía espíritu y materia no se han acabado de diferenciar, ¿no? Están más cerca de la unidad. Pero digamos que la dualidad es muy débil en ese momento, ¿eh?
¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, el primer verso trata de la primera vibración excitando todo el universo y provoca que la materia primordial se hinche y se manifieste. Entonces, esta vibración toca todo el universo a la vez simultáneamente y esta vibración despierta el germen que tiene en su seno el espíritu latente. ¿Eh? Y luego vimos también el tercer verso, que dio tiempo de verlo, y sí. Entonces, en esta, em, en el seno de la realidad absoluta, la oscuridad, ¿no? Porque es para nosotros, para nuestro entendimiento, la realidad absoluta es oscuridad, porque está más allá de nuestro entendimiento y todo lo que está más allá de en nuestro entendimiento es oscuridad, ¿no? En esa oscuridad de la realidad absoluta aparece la luz. Entonces, Elena Blavatsky utiliza el símil del esquema del diagrama, ese que os acordáis, el círculo negro, y luego el círculo negro con un punto, y que salía un rayo, y que ese rayo iluminaba las aguas de la vida. ¿Eh? Entonces, esta primera luz es el logos, no manifestado, ¿no? ¿Eh? Entonces, esta luz no está manifestada todavía, es como una abertura del absoluto, ¿no? A través de cuyo ámbito, de esa brecha, el rayo del logos puede surgir. Entonces, la luz se irradia en un solitario rayo, y esto es muy importante, porque el solitario rayo, y no hay otro segundo rayo, es la fuente a partir de la cual todo el universo será producido. ¿Eh? Entonces, se trata de un único uno, ¿no? Que es el todo. Esta instancia, y en este verso especialmente, intenta decir lo mismo, que hay un rayo, ¿no? Y que no habrá un segundo rayo, de la misma manera que hay una unidad y no hay una segunda unidad, ¿no? Entonces, es este único rayo, ¿no? Que está detrás de todo lo que existe. ¿Eh? Bueno, ya sabemos que este rayo, a medida que vaya avanzando la manifestación, se diferenciará en 7 rayos y que primero dará lugar al triángulo fundamental, que son los 3 principios fundamentales, que son la fundación de la manifestación y que dichos triángulos fundamental y esos 3 principios, por virtud de sus combinaciones, se manifestarán como 7 seres celestiales superiores, ¿no? Los 7 Dian Chohan primordiales, etcétera, etcétera. Esto, de hecho, lo veremos a partir del verso cuarto, ahora con más detalle, cuando entremos en la numerología, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con este repaso estamos ya equipados para entrar en materia nueva, pero no sé si alguien quiere preguntar algo o decir algo, ¿eh? O sea, bueno, estuvimos hablando también sí, perdón, del misterio de la Inmaculada Concepción que tiene la Iglesia Católica, y que la interpretación teosófica de este misterio metafísico es que la materia es virgen, en primer lugar, porque está indiferenciada, pero incluso cuando empieza a diferenciarse, permanece inmaculada, en el sentido de que esta diferenciación sucede por virtud de su propia naturaleza, de una manera, en fin, permitidme que lo diga, simplona de explicarlo, es con el que quede embarazada María sin conocer hombre, ¿no? Pero la verdad metafísica que hay detrás es muy profunda, ¿no? Porque esta materia primordial tiene en ella misma las propiedades de autofecundación, que dará como resultado la manifestación del universo, ¿no? Entonces, la idea que hay detrás de esto es la de evitar la dualidad de poderes, ¿no? Que haya un Dios externo que crea la materia o la fecunda, sino que todo está integrado en la unidad. No hay un agente exterior o un agente que según cómo actúa como exterior y según cómo actúa implicado en la manifestación del universo. ¿Eh? Y esto es porque la sustancia primordial es un solo principio, que tiene todas estas potencialidades en ella. La de autofecundación, porque tiene el espíritu incorporado en la materia. Acordaros que los Mahatmas en una de sus cartas dicen que casi parece una declaración materialista, ¿no? Lo más importante es la materia, ¿no? Pero claro, en el contexto se entiende lo que quieren decir, ¿eh?
Muy bien. Esto era un poco lo que tenía que explicar yo de esto antes de entrar en materia nueva. Y Clarisa, sí, ¿tienes algo que decir? Adelante, sí, sí. Sí, porque has mencionado lo de la materia virgen Sí. y me ha venido a la mente en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Ujú. Jesús visita, y ahora no me sale el nombre del personaje a quien visita, le va a ver de noche. Ajá. Y entre otras cosas le habla y le dice que tiene que volver a nacer de nuevo. Ujú. Y él le dice, pero ¿cómo me dices que tengo que volver a nacer de nuevo? ¿Es que acaso puedo Nicodemo, meter... Nicodemo. Nicodemo, gracias Luis, menos mal que hay dos cabezas que piensan más que una. Ujú. Va a ver a Nicodemo y tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Es que acaso puedo yo meterme de nuevo en el vientre de mi madre? Ah, sí, sí, Y sí. le dice, no, hombre, no. La carne nace de la carne y el espíritu nace del espíritu. Ujú. Ajá. Pues mira, es... Y este es un Sí, aspecto muy sí. importante a tener en cuenta sobre lo que representa el simbolismo de ese nacimiento virginal, porque es un simbolismo. Mm. Ujú. Sí. La carne de Jesús Ujú. nace de la carne de José y de una buena señora que debía de ser súper pura, que se Ujú. llamaba María, pero se podía haber llamado Pepita, da igual. Ujú. Ujú. El cuerpo físico de Jesús nació de José y de esta señora María, Ujú. pero el espíritu nació del espíritu, Ujú. la carne de la carne y el espíritu del espíritu. Así que cuando Él se convierte en el Cristo, eso Ajá. nace del espíritu Ujú. y no nace de la carne. Ujú. Y por eso también hay que tener en cuenta que toda la materia es siempre virgen, siempre. Estas formas que vemos aquí afuera, si se desintegran a su última expresión, Ujú. son partículas de materia llenas de luz. Lo que sufre degradación es la forma, dependiendo de la vibración que le impartimos nosotros, porque se les imparte en todo el mundo fenomenal. Pero la materia de que están compuestos estos cuerpos y todos los cuerpos sigue siendo siempre virgen. Ujú. Y funciona porque está animada por el espíritu. Ujú. Muchas gracias. No había caído yo en este pasaje que también toca este misterio. Ujú. Nicodemo, Gracias. cuando se me van los nombres Nicodemo. luego no me acuerdo. Sí, sí, ya me lo buscaré, sí, sí, para leerlo. Sí, sí. Gracias. A ti, no, a ti, por favor. ¿Y alguien quiere añadir alguna cosa más de esto, alguna otra cosilla de lo que hemos visto hasta ahora? Ha sido un resumen, de lo que vimos la vez anterior, que creo que ha valido la pena antes de entrar en materia nueva, porque como no nos persigue nadie, así machacando un poquito va quedando más. Bien. Ese enfoque que ha presentado ¿Perdón? Clarisa, que yo Sí. nunca Ujú. lo había pensado Ujú. ni lo había leído, Ujú. pero que tiene mucha lógica. Los átomos se reúnen después en cualquier forma y forman Ujú. una materia virgen nueva y no tiene nada que ver con nada de la reunión de átomos que hubo en un momento anterior. Ujú. Daniel, por favor, Sí, mm, ¿me oyes? ¿Me sí, oyes? perfectamente, sí, Eh, sí. ¿Puedes comentar un poquito la diferencia entre el huevo virgen, el huevo eterno y el huevo del mundo? Se Ah, dijo, sí. es que yo entré un poquito tarde la vez pasada. Vale, sí, Gracias. sí, puedo, sí. De hecho, es la lámina anterior. Mira, es esta. ¿Eh? Sí. O sea, vamos a ver. El huevo. vi- Aquí.
aquí está hablando acerca del rayo traspasa el huevo virgen. El rayo hace estremecer al huevo eterno y desprende el germen no eterno, periódico, que se condensa en el huevo del mundo. Está comentando esta parte del verso. Esto es solamente una parte de este verso tercero, y hice este dibujito para que ilustrar un poco, ¿no?, el tema. Y es que, a ver, que me... Sí. Mm, Veníamos a decir que la sustancia primordial es un solo principio que tiene todas estas potencialidades de materia y de autofecundación de materia-espíritu, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, Elena Blavatsky dice, es un huevo fecundado que sin embargo permanece inmaculado, ¿eh? Y por esto estábamos hablando del misterio de la Inmaculada Concepción. Entonces, respecto a esta última parte final del verso, pues desde el momento en que se le considera como sin límites, no puede tener más representación que un esferoide. El huevo de oro se hallaba rodeado por 7 elementos naturales. Esto creo que estaba quizá aquí en el comentario anterior. Aquí. El huevo de oro se hallaba rodeado por 7 elementos naturales, 4 manifiestos, los 4 elementos clásicos y 3 secretos, ¿no? Vale. Entonces, primero de todo, el huevo de oro hace referencia a un mito hindú que es Hiranyagarbha, creo que es algo así, que tiene 7 capas que crea 7 dioses, y el universo. Entonces, Elena Blavatsky dice que las 7 capas son los elementos, de los cuales 4 ya se han manifestado porque estamos en la cuarta ronda de evolución, y referido, claro, al planeta Tierra y donde estamos, ¿no?, en la cuarta ronda. Entonces, enseñábamos este diagrama, ¿eh? Y decíamos que el huevo de oro es la esencia de lo que constituirá la manifestación del universo. ¿Eh? Es la esencia de lo que constituirá la manifestación del universo. Entonces teníamos el huevo mundano, no es eterno, ¿eh? Lo que quiere decir que cuando el periodo de actividad, el manvantara de este sistema, el que represente este huevo mundano, ¿no?, el nuestro, el sistema solar o el de las rondas de la Tierra, de la cadena planetaria, el que sea, ¿no? Este huevo mundano no es eterno, ¿eh? Entonces, cuando el periodo de actividad se acabe, el proceso será en reverso y todo volverá al huevo virgen o madre virgen. Entonces, esta sustancia primordial contendrá la potencialidad de volver a activarse desde un periodo de inactividad de 7 eternidades, sea un pralaya mayor o uno menor, depende del sistema. Entonces, la vibración nuevamente, ese rayo uno y único, del logos no manifestado hasta ese momento, esa vibración nuevamente volverá a excitar y a despertar la madre virgen, el huevo virgen, para generar un nuevo universo. Sí, esto era un poco la analogía que se hacía con el huevo. Así en resumidas cuentas. ¿Te basta esto, Sara? Y si no, por lo demás Sí, lo sí, tienes sí. explicado con Está, todo el no, no, detalle en el YouTube. está claro. Bueno, Gracias, es Daniel. que, perdón, Sí. es que cuando dice que se condensa en Ujú. el huevo del mundo, Mm. significa que aquel que era el huevo virgen, empieza a ser algo en los planos más elevados de ese septenario Mm. que se nos da a conocer, al decir que se condensa es que se va generando hacia abajo, de más en más, y al decir hacia abajo hemos de entender que no hay arriba ni abajo, que todo está sucediendo en el mismo espacio, Mm. pero emerge a la manifestación porque se condensa, se hace más denso, Mm. condensa, se hace más denso y Mm. por lo tanto al densificarse aparece a los sentidos que nosotros tenemos como el huevo del mundo, que es el Mm. que conocemos, el que podemos conocer porque nuestros sentidos no dan más de sí. Ujú. Efectivamente. Pero está siempre en el mismo lugar, no hay dos lugares, no Mm. hay más allá, no hay más Mm. aquí, está siempre en el mismo espacio y se va densificando y por eso emerge a la posibilidad de nuestra percepción. Sí, la Ya, manifestación, sí, de aquí para abajo, sí. muy bien, gracias. Sí. De hecho,
la analogía es la del huevo, es el de la gallina, ¿no? Y se sabe que dentro de la gallina el huevo no está densificado, no tiene formada todavía la cáscara, ¿no? Solamente cuando cae el huevo de la gallina madre, ¿no? Se condensa, se densifica lo que es la cáscara del huevo, ¿eh? O sea, es un símil, ¿no? Claro, ¿eh? Pero ayuda a entender lo que acaba de explicar Clarisa, ¿eh? Con el ejemplo del huevo y la gallina, ¿no? Sí. Gracias, muy Sí, bien. sí, sí. Bueno, pues ¿alguna cosilla más o vamos al verso cuarto? Pues entramos en número, empecé a primera incursión que hace en la numerología. Aquí nos dice que en este cuarto verso de la tercera estancia, el despertar del cosmos, los tres, y entre paréntesis pone triángulo, caen en los cuatro, paréntesis cuaternario. La radiante esencia viene a ser 7 interiormente, 7 exteriormente. El luminoso huevo, que es 3 en sí mismo. Entonces pone como ejemplo la triple hipóstasis de Brahma, Brahma, Vishnu y Shiva, falta ahí, ¿no? Los tres avastas, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche, por toda la extensión de las profundidades de la madre, la raíz que crece en los abismos del océano de la vida. ¿Mm? Vale, entonces, he elegido en primer lugar este comentario en el libro de Xian. Los números sagrados son la simbología básica de todo. Muy, muy importante esto, pues ya lo anuncia así. Y es que, ahora hablaremos de esto, de aquí, pero de momento pensad que los números sagrados 1, 3, 4 y 7 los hemos estado viendo en distintas estancias y aquí profundiza un poco más en el 3, en el 4 y en el 7. Pero también habrá referencias en otros estancias, en otros versos de otras estancias, al 2, al 5 y al 12. Todo ello son los símbolos básicos de todo. ¿Eh? Por ejemplo, Pitágoras dijo que Dios geometriza. ¿Eh? Y Platón, de alguna forma, lo Platón. repitió. Sí, y Platón lo repitió, sí, sí. Los números sagrados son cantidades y símbolos. ¿Eh? Que tienen, ¿qué es lo que simbolizan? Pues que describen y caracterizan el proceso de la creación del universo. Nos explican, de alguna forma, simbólicamente, cómo ha sucedido el proceso de la creación del universo. Entonces, por ejemplo, el 3 es el triple logos, ¿no? El aspecto no manifestado del logos. Luego viene el aspecto que lo vimos en la estancia 2 del aspecto semi-manifestado de logos, el padre-madre. Hablamos de ello en la estancia 2. Y finalmente está el logos manifestado. Entonces estos tres son los tres aspectos del logos, ¿no? Simbolizado con un triángulo. El logos no manifestado, el semi-manifestado y el manifestado. Este es el origen de todas las triplicidades, trinidades, etcétera, que aparecen en todas las tradiciones exo y esotéricas. ¿Eh? Y que es como una plantilla que se dará en el universo manifestado para comprender la realidad metafísica invisible que traspasa el velo, y entra en el mundo de lo invisible. Entonces, también bueno, en el cristianismo también, la Trinidad, no hace falta decirlo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Tres aspectos de la unidad. Estos tres aspectos podríamos decir que de alguna forma, filosóficamente, son la esencia, la fuerza y la inteligencia que hará que la materia se diferencie y se desarrolle, ¿no? La esencia, la fuerza y la inteligencia que hará que la materia se diferencie y desarrolle. Entonces dice aquí que el 3 cae sobre el 4, ¿no? Bueno, esto puede ser interpretado de dos maneras, ¿eh? Y esto es lo que he hecho aquí, dos maneras de interpretarlo. Vamos a ver primero esta manera de interpretarlo. Bueno, yo he visto dos, quizá veis alguna más o no estáis de acuerdo con alguna de las dos interpretaciones, no sé, ¿eh? Esto estamos explorando juntos, ¿eh? Entonces,
para mí, una interpretación, que es la de la izquierda, es que hay 4 elementos. Los 3 logoi, que ya los acabo de citar, ¿eh? Acordaros que cuando se habla en plural se pone logoi, cuando es en singular logos, ¿no? Esto supongo que vendrá del griego, que se declina así, ¿no? Y hay un cuarto elemento, ¿no? Que es la materia cósmica. Así, a partir de los 3 aspectos de logos, o sea, el espíritu, en definitiva, en su aspecto triple, y de la materia cósmica, todo el universo aparece. Por esto he puesto allí el huevo de mundano, ¡pum! Que es esto aquí amarillo, todo aparece, ¿no? Entonces, esto es una interpretación. Bueno, pero luego hay otra, ¿no? Esta otra interpretación es que cuando esta manifestación empieza, puesto que estos 3 elementos comienzan a actuar sobre el cuarto, la materia cósmica, esta interacción produce 7 niveles de diferenciación. Y si os acordáis, ya lo vimos en su día, he puesto aquí esto para acordarnos, en el 6.º verso de la estancia 1, estuvimos hablando de estos 3 primordiales que daban las combinaciones que daban, en las que no podían haber repetición, porque son 3 principios, 3 aspectos distintos distintos. A ver, exotéricamente distintos, de la unidad, hablemos en propiedad, ¿no? Y entonces son las combinaciones del uno, el 2 y el 3, ¿no? Si numeráramos el logos no manifestado, el semi-manifestado y el manifestado. Y la séptima posibilidad sería que los 3 se manifiestan igualmente, en la misma intensidad, ¿no? Bueno, y hacíamos el símil, si os acordáis, de los colores que tiene el arco iris, y que efectivamente los 7 colores básicos son las combinaciones. Perdón, los 7 colores del arco iris son la combinación de los 3 colores básicos, el rojo, amarillo y azul. Vale, ¿os acordáis de esto? Bueno, lo vimos en su día. Entonces, volviendo al cuarto verso de la estancia 3, pues em, podríamos decir que estos 3 elementos superiores entonces se manifiestan y se desarrollan en el cosmos. ¿eh? Vienen de la unidad y son la unidad, Siempre, nunca olvidemos esto. ¿eh? Pero cuando se manifiestan lo hacen como 3. Entonces, la manifestación de los 3 elementos superiores es un proceso en el cual estos aparecen como si estuvieran encerrados en una, ¿cómo lo diría? En una cárcel, ¿no? En 4 principios inferiores, ¿no? Que difieren de dichos 3 elementos superiores, ¿no? Que son, pues, estos 3 aspectos superiores del espíritu, los 3 logoi, ¿no? Y por esto se dice el 3 cae en 4, ¿no? Bueno, esta sería, a ver, quizá no lo he dibujado de la mejor manera posible, pero esto sería la segunda posible interpretación, porque son 2 interpretaciones de cómo los 3 pueden caer en los 4, ¿no? Y con respecto al ser humano, el microcosmos, ¿no? La segunda interpretación, 3 más 4 igual a 7, representa mejor nuestra condición, ¿no? Porque por un lado tenemos el triángulo que representa la tríada superior, ¿no? Ya lo sabéis, el Atman, el Buddhi y el Manas, ¿eh? O sea, el Atman es el sí mismo, el Buddhi es la fuente de sabiduría, y luego Manas es la autoconciencia o la conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, estos 3 principios superiores, que es nuestra tríada superior, están encerrados en 4 elementos, ¿no? Que son, ya lo sabéis, ¿no? Nuestro cuerpo físico, el modelo etéreo o doble etéreo, la vitalidad o prana, y luego el kamas, ¿no? La naturaleza de nuestros deseos, ¿no? Entonces, la chispa divina, descrita como triada superior, tiene que expresarse, a la mónada, tiene que expresarse a través del cuaternario, o estos 4 principios inferiores. ¿eh? O también podríamos decir nuestro cuerpo, personalidad, alma y espíritu. Entonces, consecuentemente, estos 2 símbolos de los números 3 y 4 van a sernos útiles, van a ser unas buenas herramientas para expresar la naturaleza del universo en 2 niveles distintos, en el nivel metafísico y en Prakriti, en el nivel nuestro del plano físico. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Eh?
Esto es lo que introduce aquí esta primera frase. Bueno, seguimos explorando este cuarto verso y ahora ya hablamos de la segunda parte, que lo más esencial, ¿no? Lo he puesto aquí, la radiante esencia, o sea, luminoso huevo, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche, por toda la extensión de las profundidades de la madre, la raíz que crece en los abismos del océano. ¿Eh? Sí. Esta segunda parte, bueno, he elegido este párrafo de aquí, que lee: la radiante esencia se coagula y difunde a través de los abismos del espacio. Estoy aquí. Desde un punto de vista astronómico, esto es fácil de explicar. Es la Vía Láctea, ¿no? El material de los mundos o la materia primordial en su forma primitiva. Entonces dice, es más difícil, empero, explicarlo en pocas palabras o aún en líneas desde el punto de vista de la ciencia oculta y del simbolismo, pues es el más complicado de los jeroglíficos. Aquí casi nos desmoraliza, ¿no? Para entender esto. En él hállense contenidos más de una docena de símbolos, ¿no? O sea, nos dice, bueno, en fin, no es tan fácil como os pensáis, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Que cabe recordar que la estancia está hablando de planos más elevados. Está hablando todavía del plano el más espiritual, ¿no? Entonces, hablar de astronomía, lógicamente, está hablando de analogías. ¿Eh? Bueno, entonces, en todo caso, esta estancia describe lo que está sucediendo en este plano superior, ¿eh? Que es un plano de la manifestación muy elevado y muy espiritual. ¿Eh? Y poco a poco se irá concretizando y reproduciendo en planos inferiores hasta llegar al plano físico en cascada, ¿no? Entonces, vale. Dice que en este plano más bajo, el físico, lo que se describe del plano más superior es fácil de explicar como la esencia radiante, ¿no? Que cuaja y se expande a través del espacio, es la Vía Láctea, tal como la materia primordial se expande y forma el mundo. Entonces, si hablamos al nivel de Vía Láctea, la materia primordial, esta materia física, es ese polvo radiante que con los telescopios podemos ver, nos recuerda, pero eso nos recuerda, y por esto utiliza la analogía, la esencia radiante que describe la estancia en el plano espiritual superior, ¿no? Y que irá adoptando formas a medida que se densifique en los planos inferiores. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, este polvo incandescente empezará a formar, el físico, empezará a formar distintas estructuras, tales como planetas, soles, astros, todos los cuerpos siderales. Entonces, es la teoría de la nebulosa, que ella dedica incluso un capítulo entero a este apartado y que además defendía una postura que, bueno, fue contestada por los científicos de su época y posteriormente fue reconocida como verdadera. Lo veremos en su día cuando hablemos de estas premoniciones científicas de la teosofía, ¿no? Vale. Pero Elena Blavatsky nos advierte, nos dice, bueno, es más fácil explicarlo desde el punto de vista, perdón, es más difícil explicarlo desde el punto de vista de la ciencia oculta y del simbolismo. Pues es el más complicado de los jeroglíficos, ¿no? Dice, bueno, no os penséis que es tan sencillo como esto, ¿no? Y continúa, ¿no? De hecho, las explicaciones que continúan, a pesar de esta dificultad, nos da pistas, ¿no? O sea, esto es una continuación, del mismo, seguimos comentando el mismo A párrafo. ver, Enrique Sí. ha abierto el micro, no sé si es Ah, porque quiere decir algo, pero no ha levantado la mano. adelante, Enrique, si quieres decir Enrique algo. Choi. Vale. Hola, Enrique, dime, dinos. No, no, se me prendió el micrófono, disculpe. Ah, Vale, de acuerdo pues. de acuerdo. Vale, si alguno tiene dificultad con la mano, que no la encuentra, la manita esa, que lo diga y ya cuando pueda le doy la palabra, ¿eh? Eso también puede pasar más si conectáis desde el móvil. Bueno, entonces, dice. Fijaros, esta materia, que según la revelación recibida de los primitivos Dhyani Budas, es, durante el sueño periódico del universo, de suma
tenuidad y que puede concebir la vista del bodhisattva perfecto. Esta materia radical y fría se esparce por el espacio en cuanto se inicia el despertar del movimiento cósmico, apareciendo, cuando vista desde la Tierra, en forma de racimos y masas, a manera de coágulos de leche clara. Son las semillas de mundos futuros, el material para las estrellas. Bueno, esto es muy relevante, este párrafo que está en los comentarios de este cuarto verso, ¿no? Porque, fijaros, estamos hablando de una revelación recibida de los dhyani budas primordiales. Bueno, estos son la manifestación más elevada de seres celestiales en el sistema. Son los 7 rayos de conciencia que son la directa diferenciación del triángulo superior, el logos manifestado. ¿Mm? Las Entonces, jerarquías más elevadas que hay. las más elevadas que hay, exacto. Entonces, la doctrina secreta enseña que los perfectos budas, los mahatmas, pueden percibir todas estas enseñanzas, pero solamente hasta los planos más elevados comprendidos en el sistema solar. Bueno, sin lugar a dudas, se trata de un logro muy profundo y fabuloso, ¿no? Y que estamos años luz de ello, al menos yo. Pero no, estos mahatmas, estos perfectos budas, no pueden extender sus conciencias más allá de estos 7 planos de conciencia que son los propios del sistema solar. ¿Eh? Entonces, es más, estos 7 planos del sistema solar son los 7 subplanos del plano más bajo del universo completo, ¿no? O sea, del Prakriti del universo completo, ¿no? O sea, estamos, es como, en fin, la triste condición humana, ¿no? Porque cuando te pones a pensar así y recibes estas revelaciones, estas enseñanzas, y al menos yo me siento cada vez como si me hubiera decreciendo, ¿no? Como haciéndome cada vez más pequeñito, ¿no? Y fijaros, por ahí vamos, algunos vamos ahí de matones, de perdonavidas y de sobrados y tal y cual. Y fíjate, somos eh, nuestros 7 planos del sistema solar, que estamos ahí debatiéndonos en el primero, en el Prakriti del sistema solar, no son más que los 7 subplanos del plano más bajo del universo completo, ¿no? Y vamos así a veces dando consejos a todo el mundo y sobraos y escúchame que yo sí que sé y tal, ¿no? Fijaros, bueno, en fin. Sin embargo, los seres primordiales, los Dhyana Buddhis, que menciona aquí en este párrafo, pueden ver más allá, porque moran más allá del sistema solar, ¿no? Para ellos, el plano de existencia más alto del sistema solar es su plano más bajo. Entonces, los adeptos de las cartas de los Mahatmas afirman, ¿no?, que la mayor parte de lo que ellos nos están revelando lo han visto por ellos mismos, desde luego. Pero cuando los Mahatmas nos hablan de lo que sucede más allá del sistema solar, en el universo, tienen o se fían o repiten el testimonio de los Dhyani Buddhis. ¿Eh? Nosotros no podemos concebir la forma de los Dhyani Buddhis. Bueno, nos lo podemos representar con forma humana, con ángeles, con plumas que van soltando espirales de luz, lo que queráis, ¿no? Pero estos son simplemente trucos de nuestra imaginación para intentar sentir su presencia, ¿no? Entonces, pero sí que los adeptos, a diferencia de nosotros, seguramente, al menos de mío, ¿no?, de alguna manera, los adeptos pueden conectarse con los Dhyani Buddhis y recibir conocimiento a través de ellos. ¿Eh? Entonces, Elena Blavatsky lo que nos está diciendo en este párrafo que veis aquí, en este párrafo, es que todo lo que en él se está revelando viene de los Dhyani Buddhis. Entonces, esto es muy importante. Entonces, lo que es interesante de esta revelación, quizás que lo que en el principio es materia indiferenciada, aparece ahora en agrupaciones y grumos, tal como coágulos de fina leche, ¿no? Y esta aserción, una vez más, volviendo al tema del Big Bang, plantea un problema con la teoría del Big Bang, ¿no? Puesto que esta teoría postula que todo el universo, ¿eh?,
aparece desde un punto central. Lo comentamos a propósito del verso segundo en la anterior sesión, ¿no? Y que hubo una boom, una gran explosión, de dimensiones cósmicas, ¿no? Entonces, claro, si esto fuera el caso, entonces no podemos decir de dónde venía esta materia. Así, así, sin más, ¿no? ¿De dónde venía esta materia? Entonces, llegados a este punto, la ciencia no es diferente a la religión, ¿no? Porque, por ejemplo, la religión cristiana y en la judía creo que también, dice que Dios creó la materia a partir de la nada, ¿no? Y sí, hágase y la luz se hizo. Hágase el día y el día se hizo. Hágase la noche y la noche se hizo, ¿no? Hágase, ¿no? Y la teoría del Big Bang parece indicar lo mismo, ¿no? Que la materia surgió de la nada. O de ese estado de premateria que había en el punto de singularidad del cual surgió el estallido inicial, ¿no? El Bang, ¿no? Entonces, cuando el Big Bang se expande, los átomos que forman esta materia cósmica debían estar distribuidos uniformemente y por lo tanto no habría posibilidad de formar mundos o sistemas solares, los grumos, ¿no? Que luego poco a poco van formando los distintos cuerpos siderales, ¿no? Todo tendría que estar por igual, con la misma densidad, ¿no? Bueno, es conocido que los astrónomos han comprobado en el cielo profundo, ¿no? Que la materia no está uniformemente distribuida, ¿no? Lo cual no debería ser el caso si el Big Bang fuera una explosión a partir de un punto singular, ¿no? Bueno, también hay una explicación que dicen que, bueno, que en ese punto singular la materia esa, el plasma ese precósmico, pues tenía pequeñas vibraciones propias de los campos cuánticos y que esas pequeñas vibraciones, al coger una magnitud grande el universo, pues se multiplican como un fractal, ¿no? Pero esto son teorías sobre teorías, porque nadie ha estado allí, ¿no? Entonces, bueno, las observaciones astronómicas en todo caso indican que la materia cósmica está agrupada en grumos de materia, separadas irregularmente unos de otros, ¿no? Y que gracias a ello pues han formado las constelaciones y sistemas solares. Entonces, la ciencia moderna, astrofísica, como he dicho, intenta explicar esta distribución irregular de la materia cósmica, ¿no? Entonces, introduce el concepto de un universo al que llama inflacionista. No quiere decir universo inflacionista, valga la broma, que va subiendo constantemente el precio de un planeta, ¿no? Sino que lo que se está refiriendo es que es un hecho que el universo se expande, ¿no? Y hay evidencia en las observaciones astronómicas, pero no se sabe por qué el universo tuvo un Big Bang, ¿no? De hecho, el Big Bang, como he dicho, es una teoría. Si el universo se expande, tuvo que haber un estallido original. Tiran para atrás la película y dicen, pues si cada vez estamos más lejos todo uno de otro, si tiramos para atrás hay un punto en el que todo estaba unido, ¿no? Sí, la teoría dice que el universo, tras el Big Bang, se expandió casi instantáneamente hasta el tamaño del universo que tenemos hoy, 13.800 millones de años más tarde, y que debería seguir expandiéndose a un ritmo menor que el original porque va perdiendo inercia esa explosión original. Sin embargo, también, como se comentó en su día antes del verano, se ha observado que el ritmo de esta expansión no es uniforme, sino que no es ni es cada vez más lento, sino que es cada vez más rápido. Entonces, estos cambios de ritmo, de expansión, explicaría que la materia cósmica se agrupe en grumos, ¿no? En todo caso, esta idea de la inflación del universo, de alguna forma, es similar a la exposición que hicimos del verso segundo, de la estancia 3, en donde se decía cuando la vibración y su veloz ala toca, entre paréntesis, simultáneamente el universo entero, ¿no? Ello explicaría de alguna forma la idea de los grumos, ¿no? Bueno, en todo caso, es interesante que la estancia 3 y la que seguirá, la 4, hablen de esta agrupación en grumos y bultos, ¿no? Porque ello es una característica de lo que el universo necesita para que se formen planetas y todos los cuerpos siderales. ¿Mm? Ahora, de todas maneras, las estancias no dicen cómo estos grumos aparecieron a partir de la leche fina de la materia primordial. Ni lo dice la ciencia, ni tampoco, como he dicho, las estancias. Tienen una explicación definitiva a este fenómeno. ¿Eh? Entonces, eh, es una controversia importante en astrofísica moderna, ¿no? Y que algunas pistas nos la dan la doctrina secreta con este cuarto verso y también los que le siguen.
Antes de pasar al quinto verso, ¿alguien quería comentar alguna cosa sobre esto? Podéis levantar la mano y podéis abrir el micro. Ujú. Ahora mismo están Nada, sí. todos... Ah, mira, está José. No, no, que adelante, que siga, para no perder la Vale, idea de todas las iba demás a cosas. decir, ahora mismo están todos Ya, por los espacios siderales. sí, Ese con es la el mente problema. estallada. En Big Bang, la mente. Estoy allá Bueno, arriba mirando todas las cosas que están sucediendo y quiero llevar Enrique, la imagen completa sí. Enrique, si querías comentar algo, adelante. y que no interrumpa. Pero en realidad es un solo logos, ¿no? O sea, que cumpla tres funciones, digamos, es el para Brahman, digamos, el que gesta todo. Sí, la unidad, O sea, exacto, no hay que olvidarlo, que todo es unidad y lo demás es ilusión. porque muchos se apegan a Mula Prakriti o a Mahat, pero en realidad, pero fíjense que ese para Brahman, Mm, digamos, como que no interviene, ¿no? Todo, digamos, es parte de Mula Prakriti. O sea, en Mula Prakriti hay como una precreación, ¿no? Y que se proyecta en mm, Mahat, ¿no? O sea, ujú. es como un misterio, ¿no? O sea, pero en realidad todo es para Brahman, ¿no? Que no nos demos Sí, cuenta y es otra cosa, ¿no? Sí, 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 sí. le llaman el misterio de la Santísima Trinidad, porque es uno y tres, Sí, sí. todo al mismo tiempo. Y además, Enrique, resulta que el quinto verso exactamente hace esto, recordarnos que todo es unidad. Porque fíjate, la raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen, y sin embargo, Oeahu es uno. ¿Eh? O sea, nos está recordando aquí, y es que me ha hecho gracia que saques el tema a colación, porque, sí, sí, empieza la diferenciación, pero es que la unidad sigue aunque no, con nuestros ojos veamos empezamos a ver diversidad. O sea, no es que la unidad se transforme en diversidad. No, no, la unidad sigue. ¿Sí? Y es que me ha hecho gracia porque es justo lo que viene ahora. Vas siguiendo el hilo de los versos, ¿eh? Estás sintonizado, Enrique. ¿Sí? ¿Alguna cosita querías añadir más o...? No, nada más, gracias. Muy bien. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, continúo, ¿no? Pues esto que en el quinto verso, ¿no? La raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen, y sin embargo, Oeahu es uno. Bueno, entonces hemos visto que la vibración se despierta y comunica su excitación a la materia, el huevo primordial que cae en forma de huevo mundano y este aparece en la forma de grumos o agrupaciones de materia, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, a propósito de la pregunta y la intervención de Enrique, al llegar a este punto podemos perder de vista la unidad. ¿No? Puesto que ahora ya empezamos a tener materia que empieza a agruparse y a diferenciarse y empieza a formar sistemas y tal, ¿no? Entonces este quinto verso nos está diciendo, todos los principios del universo permanecen y sin embargo son uno. No es que, sí, aparentemente parecen más principios, pero son uno, son distintos aspectos del principio uno, ¿no? Vale, y esto nos lo recuerda muy bien aquí en el comentario este que he escogido, que sigue, que es que dice, la raíz significa, como ya se ha explicado, el conocimiento puro, sattva. Y aquí explica luego lo que es sattva. La eterna, nitya, realidad incondicionada. La eterna realidad incondicionada, o sat, satya. Ya le damos el nombre de Parabrahman o de Mula Prakriti, puesto que estos son solo dos símbolos del uno, ¿eh? Volviendo a lo que comentaba Enrique hace un momento. Parabrahman y Mula Prakriti son, fijaros, dos símbolos del uno. ¿Eh? Entonces aclara que sattva, el conocimiento puro, es un nombre dado por los ocultistas de una escuela vedantina, Arya Samaja, el nombre que le da la mónada dual o Atma Buddhi. Y Atma Buddhi, en este plano, corresponde a Parabrahman y Mula Prakriti en el plano superior, que es lo que cita aquí en este párrafo. Bueno, entonces, la raíz. La raíz permanece. La raíz se refiere al absoluto.
claro, o para Brahman, y Mula Prakriti, que es un aspecto de lo absoluto. O sea, Mula Prakriti, acordaros que el espacio abstracto absoluto. Así, según Elena Blavatsky, la raíz, o sea, que recordemos es para Brahman y Mula Prakriti, y que estos dos son dos aspectos fundamentales de la realidad absoluta, ¿no? Esta raíz permanece, aunque ahora ya haya manifestación de multiplicidad, ¿no? No es que la multiplicidad y la raíz se transforme, ¿no? Y ya no hay raíz, ahora hay multiplicidad, desapareció la raíz. No, no, eso no es así. No es que la raíz se transforme y aparece como multiplicidad de objetos que llenan el universo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Vale, entonces, Arya Samaja, ¿no? Esto que comenta aquí, esto fue un maestro de una escuela, Yoga Chara o Yoga Cara, no sé cómo se pronuncia, y según Elena Blavatsky, había una escuela exo y otra esotérica, ¿no? Entonces, es por ello que especifica que la referencia a Sattva aquí, es la de la escuela ocultista. Y esta escuela esotérica postulaba que Sattva, o conocimiento puro, es la mónada dual, Atma Buddhi, y que el binomio de estos dos principios se corresponde a, a Parabrahman y Mula Prakriti, en el plano superior. Entonces, Atman es un rayo del absoluto y Buddhi es una emanación de Mula Prakriti. Entonces hay que recordar que Atma, o mejor, para Atma, quizá teníamos que decir, y para Brahman son uno. Que no, aunque ya a un nivel muy sutil empiezan a presentar dos aspectos distintos a nuestro parecer. ¿Mm? Entonces, todo lo anterior es para explicar que la raíz es la raíz de la realidad. A pesar de que la manifestación ocurre, ¿no? La raíz permanece. Esto siempre, no hay nunca que olvidar que el aspecto de la unidad, aunque no nos perdamos en el laberinto de los distintos aspectos que se van presentando, siempre volverá a la unidad. Entonces, sigue el quinto verso diciendo que la luz permanece y los coágulos permanecen. La luz permanece y los coágulos permanecen. Y el texto que he escogido, los dos textos que creo que explican esto un poquito, así de una manera sintética, es que la luz, estoy leyendo esto de aquí, la luz es el mismo rayo omnipresente y espiritual, que ha penetrado y fecundado ahora al huevo divino, y convoca a la materia cósmica para que empiece su larga serie de diferenciaciones. Y entonces sigue aquí. Los coágulos son la primera diferenciación y probablemente se refieren también a aquella materia cósmica que se supone sea el origen de la Vía Láctea, la materia que conocemos. Bueno, la luz es el mismo rayo omnipresente espiritual. Vale, la luz es el rayo del logos. Y este rayo del logos excita al huevo primordial antes de caer, antes de manifestarse. Vale, ya lo hemos visto. Así, la luz está detrás de toda la diferenciación que se va a desencadenar en todos los planos. Entonces, esta raíz y esta luz no manifestadas permanecen. Y los coágulos también permanecen, siendo estos las primeras diferenciación y origen de la materia cósmica, las nebulosas. La teoría de las nebulosas, que es la que los científicos explican la formación de planetas, soles, etc. El origen de esta materia cósmica, pues la nebulosa, se supone es el origen de nuestra Vía Láctea. Entonces, en este diagrama de aquí intento visualizar esto un poco para que quede. Se podría añadir aquí, perdona Daniel, Sí, sí. que es el origen de la Vía Láctea, que es la galaxia en la que está nuestro sistema solar, pero que es asimismo el origen de cualquier otra galaxia en ese espacio infinito. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí. No somos unos privilegiados en la Vía Láctea. No, Correcto. Sí, sí, así es, claro. De la misma manera que es muy, muy plausible pensar que no es el único planeta habitado por seres, ¿no? Otra cuestión es cómo se ha desarrollado la vida en estos otros exoplanetas, ¿no?
algún día pues habrá evidencia, ¿no? En fin. Efectivamente. Entonces, pero lo que voy es que la sustancia raíz, lo que veis aquí, la sustancia raíz permanece. La luz que representa el logos permanece. Los coágulos permanecen. ¿eh? Pero todos ellos son uno, a pesar de la diferenciación. Consecuentemente, la estancia no está hablando de principios distintos, sino que está hablando del principio uno. Y esto es muy importante. Una vez más, la plantilla de tres del triángulo nos ayuda a comprender una realidad metafísica, porque es muy apropiada, para explicar cuestiones metafísicas. Pero bueno, pero este principio uno recibe un nombre muy especial, ¿no? Y este nombre especial es el de Oeaohu, ¿no? Y es lo que vamos a tratar en esta lámina, aquí, ahora. Oeahu, ¿no? Dice, Oeahu es uno, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Elena Blavatsky? Esto refiriéndose a Oeahu, se refiere a la no separabilidad de todo lo que vive y tiene su ser, o bien en estado activo o bien en estado pasivo. Sigue, más específicamente. Oeahu en los comentarios se traduce por padre-madre de los dioses, o el seis en uno, o la raíz septenaria, de la cual todo procede. Y continúa, otro tercer párrafo que he extraído de los comentarios. En un sentido, Oeahu es la raíz sin raíz de todo, ¿os acordáis, no? Consecuentemente, uno con Parabrahman. En otro sentido, es un nombre para la manifestación vida una, la unidad viviente eterna. ¿eh? Bien, dice mucho. ¿eh? Y entonces por esto aquí he puesto, aquí es el mismo diagrama anterior, pero incorporando Oeahu. Y lo he puesto así, ahora veréis por qué. Porque lo que está diciendo Elena Blavatsky es que Oeahu es una poderosa palabra secreta. Ah, pero hay una manera secreta de pronunciarla para que despliegue su poder oculto. Y dice, es una palabra mágica tan poderosa como peligrosa. Ya, tranquilo, como que no la sé pronunciar bien, no va a pasar nada, creo yo. Entonces dice Elena Blavatsky que por esto la comparte, porque sin saber la pronunciación correcta no hay ningún peligro, no tiene ningún poder y por tanto no es peligrosa. O sea, por eso la pone allí. Dice, "Va, no la van a pronunciar bien nadie, pues nada, la pongo. Oeahu entonces dice que es el padre-madre de los dioses. Eso también lo dice, ¿no? O sea, este principio uno tiene dos potencialidades en sí mismo. Padre, espíritu, madre, materia. ¿no? Es la idea de la unidad detrás de cada plano. La unidad detrás de cada plano. Esta es la idea de Oeahu. Bien sea la unidad en el plano más elevado o la unidad en cada uno de los Ya planos quedan 12, inferiores, pues ya. hasta el Después me... plano físico. ¿Alguno tenéis el micrófono abierto? Míralo, por favor. Ya lo he Entonces, cerrado. gracias. Esto es Oeahu, esta unidad que se repite en cada plano. Y por esto lo he puesto así. Creo que más adelante volvemos a hablar de Oeahu, pero de momento esto está bien. Y esto es el final del quinto verso. Un Em, momentito, por favor. sí. Si oís ese tamborinada, son los niños en el colegio que están haciendo una exhibición de tambores. Están aquí delante en el patio. Oh, yo me Pero, pensaba que era Oeahu que empezaba a retumbar. bueno, pues por ahí, por ahí. Pero cuando dice algo aquí que hemos de tener siempre en consideración, tenerlo como muy, muy, muy presente. Cuando dice en el último párrafo, en otro sentido, es un nombre para la manifestada vida una. Cuando habla de vida, está hablando de la vida divina. Este significado de vida, vida divina, vida con mayúscula, que es de la cual surge todo a la manifestación, esta es una idea muy, muy importante. Aquí está en minúsculas, pero esto es con mayúsculas. Es con mayúscula. Sí. Ujú. ¿Eh? La Bueno, vida una, la vida divina, la vida de la que surge todo. Luego vienen todos los nombres que les damos. bien.
pues hay que corregirlo en la traducción de la doctrina secreta. Sí. Ya se lo diré a Martin Leiderman, porque esta es la versión de Pasadena. Ujú. En todo caso, creo que el Bueno, siguiente... sabes que algunos dicen, yo le he oído decir, Mm, el año pasado se lo he oído decir a uno de los ponentes mm. y quizás algunos otros también piensen, que no quieren poner mayúsculas para que los que leemos nos espabilemos. Bueno, Y yo lo hago quizás. al revés, yo le pongo las mayúsculas a todo lo que se refiere a lo superior y lo dejo en minúsculas a todo lo que se refiere a lo inferior, a lo manifestado Mm, más bajo, ¿no? sí, 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 Bueno, sí. soy Hombre, creo que es lo correcto, así ¿no? un poco de pesadita, Mm, ujú, pero pienso que para los lectores, que somos todos, aprendices, que somos todos, ujú, las mayúsculas nos pueden ayudar mucho. sí. Sí, Pero, porque te recuerda en qué plano estás hablando, ¿no? claro, Ujú, claro, claro, en planos espirituales. Ujú. Bueno, ahora son las 7:13, hora española. Hablar del sexto verso pues nos llevaría 10 minutos como mínimo. No sé si tenéis todavía energía o lo dejamos aquí y abrimos el micrófono. De hecho, el sexto verso al menos os lo enseño. Porque, mira, aquí ves, habla otra vez de la raíz de la vida, ¿no? Estaba en cada gota del océano de inmortalidad. Esto redunda en lo que acabas de indicar, ¿no? Clarisa, del plano que y el habla. océano, es decir, todo el espacio era luz radiante, Sí, la cual era fuego y calor y claro, movimiento. claro. Y luego en algún otro lugar dice que era fuego, movimiento y humedad. Mm, sí, También más menciona la adelante. humedad Sí, sí, en el un par de versos más proverbio. adelante. Sí, Sigue, no sé en qué punto de la sí. obra, no me acuerdo en qué punto. Sí, no, en esta Habla misma de la estancia humedad. tercera. Más Vale, adelante en la estancia tercera. pues bueno, Ujú. a ver si quieren hacer comentarios, si quieres que pasemos a la galería. A ver, que digan los asistentes. ¿Queréis que pasemos a la galería o vemos este verso que llevará unos 10 minutos, como queráis? Yo creo que sí, que se puede ver el sexto verso. Es Bien, interesante. pues venga, vamos a por él y abrimos la galería posteriormente. ¿Te parece? ¿Os parece bien a los demás? Vale, pues entonces, silencio quiere decir que sí. Así lo interpreto yo. La raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad, Amrita. Y el océano era luz radiante, la cual era fuego, calor y movimiento. La oscuridad se desvaneció y no fue más. Desapareció en su propia esencia, el cuerpo de fuego y agua o del Padre y la Madre. Bueno, entonces, respecto a la primera parte del verso, la raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad y el océano era luz radiante, la cual era fuego y calor en movimiento. He elegido este párrafo que creo que lo explica bien y algún comentario más que añadiré. El fuego, el calor, el movimiento de que habla aquí, estoy leyendo esto, no son, por supuesto, ni el fuego, ni el calor, ni el movimiento de la ciencia física, sino las abstracciones que existen bajo los mismos, los nómenos, las causas primeras, o el alma de la esencia de estas manifestaciones materiales. Las cosas en sí mismas que, como confiesa la ciencia moderna, eluden por completo los medios de investigación con instrumentos de laboratorio y que no podemos tampoco comprender con la mente, aun cuando no pueda evitar la conclusión que tales esencias subyacentes de las cosas deben existir, aun cuando no pueda evitar la conclusión de que tales esencias subyacentes de las cosas
deban existir. Entonces, este sexto verso afirma que la radiación de esta luz brillante, ¿no?, es fuego, es calor y es movimiento. Y está claro que no se refiere ni al fuego, ni al calor, ni al movimiento del plano físico, ¿no? Más bien se refiere a sus abstracciones espirituales, a su causa primera, a su noumenon, o las almas de las manifestaciones físicas de este aspecto de la luz radiante, ¿eh? Platón, por ejemplo, diría que este fuego, calor y movimiento es la idea, ¿no?, de lo que percibimos en la tierra física. Es la idea de lo que percibimos en la tierra física. También Kant y otros filósofos anteriores, con este término de las cosas en sí mismas, ¿no?, están por un lado y luego hay la apariencia de las cosas por otro lado, ¿no? Bueno, supongo que eran filósofos también influenciados por Platón, ¿no?, como Kant mismo, ¿no? Entonces, todos estos filósofos, Platón, Kant, otros, nos están diciendo que nuestros sentidos solamente pueden acceder a las apariencias de los objetos. Así que mientras solamente podemos percibir a través de nuestros sentidos físicos, una vez más triste la condición humana, ¿no?, solamente tendremos acceso a las apariencias de los objetos, nunca a la esencia de las cosas. Vale. Acordaros que Kant hablaba de la razón pura, ¿no? ¿Os acordáis, no? ¿Veis? Suena. Solamente la razón pura puede acceder a percibir la esencia de los objetos. En filosofía teosófica vamos un poco más allá, ¿no? Y decimos que podemos percibir la esencia de los objetos mediante unirnos con esta esencia, convirtiéndonos en esta esencia, no mediante nuestra capacidad de razonar. No lo apostamos todo con nuestra mente, o con nuestros sentidos físicos o capacidades psicointelectuales. Esto es importante, ¿eh? Esto es un punto de controversia con la filosofía occidental tradicional, ¿no? Pero hay Entonces, una cosa que podemos decir para ujú, que todo el mundo se anime mucho, ujú, y es que cuando nosotros lleguemos, porque llegaremos a convertirnos en Gyan Budas, tal como has mencionado antes, Daniel, ujú, estaremos muy cerca para poder aproximarnos a eso. ujú. Efectivamente, bueno, una visión optimista, ¿no? De que Y esto pinta bien, pinta esto pinta bien. bien. Eso es el camino de la evolución, así es. En todo caso, este fuego, calor y movimiento es la esencia de lo que conocemos en la Tierra física, de lo que nosotros entendemos por fuego, calor y movimiento. Y todo lo que podamos percibir con nuestros sentidos físicos o con sofisticados instrumentos de laboratorio, por más sofisticada química cuántica, física cuántica, lo que queráis, o con nuestra capacidad de inferir con nuestra mente, es apariencia. Pero apariencia de algo que está detrás y que es real. Entonces, claro, la pregunta nos podría surgir, bueno, ¿y qué es eso que es real y que está detrás de la apariencia, ¿no? Bueno, de entrada sabemos que no lo podremos alcanzar con nuestros sentidos físicos, ni con las capacidades de nuestra mente. Pero en teosofía afirmamos y sabemos que existe. No solamente la teosofía, otras disciplinas esotéricas también, claro. Así que solamente si estamos en el plano espiritual podremos percibir lo real que hay detrás de la apariencia. ¿De acuerdo? Y doy la palabra a Enrique. Enrique, querías decir algo, ¿verdad? Sí, fíjense que ustedes creen estos escritos, digamos, de Elena Petrovna Blavatsky por fe, Hmm, pero en la India había un método que usaban los que estudiaban los Vedas, el Vedanta Advaita, y era el siguiente, ¿no? O sea, a través de un proceso, primero estudiaban la verdad, ¿no? Que eso se llamaba, Svarana, estudiar la verdad, ¿no? Pero después venía Manana, o sea, a través de un proceso meditativo, ellos demostraban ese postulado, ¿no? O sea, como por ujú, ejemplo decían, Aham Brahmasmi, yo soy el Brahman. Ellos meditaban en los samadhis y se abstraían y hmm, verificaban ese shastra, ¿no? Ese hmm, sloka. ujú, Y finalmente el Niryasana. El Niryasana es
justamente la meditación en las dimensiones superiores, ¿no? En el cuerpo sutil, en el cuerpo causal y en el Atma, ¿no? En el Turiya, tenían la experiencia. Entonces, era un método práctico, ¿no? No sé si la teosofía, digamos, postula esto, ¿no? Eso es lo que dicen los shastras védicos, ¿no? De la verificación de todos sus postulados, ¿no? De esta realidad, cómo se verifica a través de una experiencia mística. Bueno, Eh, a ver, mm, vamos a ver, vamos por partes. Has mm. dicho que tenemos fe, ¿no? Que la teosofía tenemos fe en todo lo que postula la doctrina secreta. A ver, lo primero es hablar qué es la fe, ¿no? Hay una fe devocional. Esta fe devocional, pues diríamos, sería una fe como poner a Elena Blavatsky en un pedestal y decir, todo lo que le dice me lo creo a pies puntillas. Eso es creencia, Eso es creencia, exacto. no es fe. ¿Eh? Eso no sí, se le puede llamar fe, pero sí, es más, quizás más apropiada la palabra creencia. No, esto te puedo asegurar que, hombre, yo no digo que cada uno desde su sitio, desde su momento de evolución pueda, que algunos entenderlo así o entenderlo intelectualmente, pero no es lo que en todo caso se promueve, al menos yo dentro de lo que conozco, lo que se promueve en las escuelas teosóficas. ¿Eh? Luego hay una fe más racional que dice, bueno, mira, me hablan de la reencarnación, me hablan de los ciclos y tal, ¿no? Bueno, yo, pues siendo honesto conmigo mismo, pues no puedo decir porque, si la reencarnación existe porque no me acuerdo de nada, de vidas pasadas, o tengo algún flash, pero puede ser una imaginación y una película que me monto, ¿no? Pero, vamos, le doy una cierta autoridad a Elena Blavatsky y me lo planteo como una plantilla de conducta. Vamos a ver, si existe la reencarnación, yo en esta vida tengo que portarme éticamente lo mejor posible para tener, porque si en el caso de que existiera la reencarnación, tendría una mejor reencarnación en el futuro. Oye, luego me moriré y quizá existirá la reencarnación o no existirá, o sí que existirá, pero no será exactamente como lo he entendido, como me lo han explicado. Pero en todo caso, como plantilla de vida, a mí me ha ayudado a ser mejor en esta vida. Me explico, ¿eh? Y esto sea, es una fe racional, una fe más tal. Bueno, y luego, claro, hay lo que no tiene mérito, que es la experiencia directa. Claro, si tienes experiencia directa de una verdad metafísica, pues oye, bingo, estás en una intuición Budi y ya no necesitas depositar fe o hacer apuestas en tu vida, ¿no? Y esto es un poco, yo creo, el enfoque que se intenta hacer en la teosofía. Ahora, no sé si Clarissa o alguien Y otro hay, tiene algo que añadir. sí, por ejemplo, hay una cuestión que la teosofía explica muy claramente, Mm, que seguro que en la enseñanza que ha comentado nuestro compañero también está contemplada. La ujú, teosofía dice que meditar es bueno, mm, pero dice que hay que purificar el pensar, el sentir, los actos y las palabras. Que si no se hace ese proceso de purificación, el meditar no nos va a llevar a planos elevados de conciencia. Esa pretensión de meditar por sí solo no nos va a llevar a planos elevados de conciencia, con lo cual la vivencia de eso, mm. la vivencia directa de esto que está explicando la doctrina secreta, que en su día, cuando la alcancemos, será directa, una vivencia directa de eso, un estado de la conciencia de eso, conocimiento directo de eso no se puede alcanzar solo meditando si no se ha preparado los vehículos a un estado vibracional, una ratio de vibración muy elevada. Mm. Las gentes se ponen a meditar y dicen que bueno, que cuando meditan se sienten bien, porque un rato de meditación también nos puede evadir de ciertas cuestiones. Mm. Hay gente que se lo pasa bien en el cine porque también se evade de ciertas cuestiones y Ujú. así con muchas cosas.
Y hay personas que se evaden teniendo un buen rato de meditación cada día. Pero la meditación por sí sola, si no se hace todo el trabajo de autotransformación, no nos llevará muy lejos. Bueno, si os parece, sí, uy, es que esto, gracias, Es esto largo, podría dar claro. ahora por mucho debate. Si os parece, como la lámina siguiente ya acabó el verso sexto, lo acabamos y reabrimos este debate Vale. ya en galería, ¿eh? Porque es que, si os parece que lo hagamos así, ¿eh? Y Enrique, si tendrás igual que decir la tuya, que escucharemos atentamente. ¿Os parece? Lo acabo y reabrimos el debate ya una vez acabado el tema del día. Bueno, esta primera parte ya se acabó, no decir nada más. Entonces vamos a ver la segunda parte del sexto verso, que es: la oscuridad se desvaneció y no fue más. Desapareció en su propia esencia, el cuerpo de fuego y agua, o del Padre y la Madre. Vale, entonces la oscuridad se desvaneció y no fue más, ¿no? Em, vale, aquí lo que he puesto es que oscuridad es una representación alegórica de la condición del universo durante el pralaya, o el término para descanso absoluto, no ser, tal como aparece en nuestras mentes finitas. No hay más que comentar. ¿Eh? De ahí viene el nuevo Manvantara, del pralaya, ¿no? Anterior. Entonces dice: desapareció en su propia esencia el cuerpo de fuego y agua o del padre y madre, que es como acaba este sexto verso, ¿no? Y entonces fuego y agua, padre o madre, pueden ser entendidos como significando el rayo y el caos divinos, ¿eh? O sea, el rayo divino representa el logos manifestado por ese rayo, ¿no? Caos representa la materia indiferenciada. Esto es un clásico, ¿no? En la mitología. Bueno, lo que está diciendo aquí es que en ese periodo de descanso, Pralaya, lo único que había en ese momento, ¿qué es? La unidad. Pero que ese estado desaparece con la aparición de la dualidad, ¿no? Sin embargo, no se tiene que interpretar que ya no hay unidad, ¿eh? Recordemos que el verso anterior rezaba: la raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen, y sin embargo, Eahu es uno, ¿no? Pero para nuestros sentidos, la unidad desaparece en la dualidad entre padre y madre, entre fuego y agua, entre espíritu y materia, y etcétera, 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 hasta el mundo caótico en el que vivimos actualmente. Porque la dualidad es el fundamento de la manifestación. Toda manifestación, al final, siempre será una ilusión de separatibilidad. Estamos separados, ¿eh? No hay manifestación alguna sin dualidad. Y por esto hay que hacer el gran esfuerzo cuando interactuamos, cuando damos opiniones, cuando nos resistimos a algo y así. ¿Cuál es el aspecto de unidad en este conflicto, en esta interactuación, lo que sea, ¿no? Porque la unidad siempre permanecerá como el reflejo de lo no manifestado. Y esto es en todos los planos de la manifestación. Habrá en mayor o menor grado esta dualidad. Claro, cuando más alto esté, cuando más sutil sea ese plano de manifestación, pues esa dualidad será más tenue. Porque, en definitiva, es otra manera de decir, se está más avanzado espiritualmente en ese estado de conciencia de ese plano. ¿Eh? Vale. Esto era para completar un poco, y ya he acabado, porque el siguiente efectivamente es el séptimo verso. Vale, pues ya está. Dejamos de compartir y si queréis abrimos la galería. Stop share. Y aquí estamos. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más del sexto verso o reiniciar lo que estábamos comentando con Enrique y Clarisa. Yo por mi parte, para redondar en lo que decía Clarisa, sí que quería decir una cosa, y es que para mí el método teosófico, ¿no? De alguna forma, es como tres ríos que convergen, ¿no? Uno es el poner la conciencia en la unidad.
meditación, con meditación, hay técnicas distintas que ayudan, pero al final es todo el santo día y toda la santa noche también en sueños, poner la mente, entrenarnos para poner la mente en la unidad. Luego está lo que también decía muy acertadamente Clarisa, nunca olvidar trabajar nuestra personalidad. Porque es que si por un lado nos evadimos con unas técnicas maravillosas y por otro lado éticamente no actuamos con honestidad y correctamente, pues ¿qué estamos haciendo? Y luego, por supuesto, está el tercer aspecto que es un poco lo que estamos haciendo aquí. Entender, comprender la doctrina secreta. Primero intelectualmente, oye, y mientras no surja la intuición o la conciencia espiritual, al menos nos ayuda a tener la mente amueblada, ¿no? Que ya es algo, porque nos ayuda a inferir, nos ayuda a discernir. Mucha Entonces, cuando gente, estos tres ríos se juntan y forman un río potente, y ese oye, río ese potente señor entra en todas quiere las decir, políticas para imponer las sí, ideas que tiene. perdón, José, ¿decías algo? Ah, perdón. Bueno, ese río potente es que entonces vamos despertando la intuición, vamos despertando nuestra conciencia espiritual. ¿Eh? Y yo creo que esto un poco resumiendo así, un poco Sí, esquemático, lo muy que bien. propone la teosofía. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, Abro el sí. debate. Enrique, Yo quería hablar de lo que postula el Vedanta sobre ese Parabrahma, ¿no? Ese Parabrahman, digamos, se explica algo en el Bhagavad Gita, ¿no? Y lo definen como Avyakta Akshara. Ujú, Avyakta significa sin manifestación y Akshara es infalible, ¿no? Pero ujú, ¿qué significa eso, no? Porque es un poco, digamos, abstracto, ¿no? sí, Esto de no manifestación es que no es nada. O sea, ni siquiera es espacio como está en el problema de la doctrina secreta. Tampoco es vida. O sea, se puede decir que todo tiene una manifestación en Mula Prakriti, porque ahí están los gunas. Los gunas están fusionados en una unidad que se llama Pradana en Mula Prakriti. Entonces, ahí está la vida, ahí está el premovimiento, porque ni siquiera hay movimiento. Ahí está todo lo que, digamos, va a tener una manifestación, ¿no? En para Brahman es el neti neti, ¿no? O sea, en resumen, para Brahman sería no espacio, no movimiento, no vida, ¿no? Y eso es un poco difícil de comprenderlo, digamos, con esta mente de hombre, ¿no? Racional. Entonces, por eso que lo más importante, Sankaracharya en su libro Drik Drisha Viveka ujú, solamente habla de esos dos samadhis, o sea, de los samadhis del mundo sutil, del cosmos sutil, donde está Buddhi, y del ujú, cosmos causal, donde está, a nivel macro, digamos, está Hiranyagarbha, ¿no? O sea, de ujú, donde parte toda la manifestación como la sustancia precósmica, ¿no? Como en Mula Prakriti. ujú. Entonces, es bien complejo, ¿eh? Definir a Parabrahma, ¿no? Eso Bueno, de no espacio, se puede eso causa definir, ¿no, confusión. Enrique? no se Y puede eso definir. No si se puede estudian los definir. Upanishads, ahí está bien claro, de que no Mm, tiene una definición, ¿no? sí. Entonces, causa confusión, ¿no? Cuando le llaman espacio, movimiento, calor. Eso es, para mí ese es un revisionismo, ¿no? Mm, De los Vedas. Gracias. Bueno, yo creo que es una cuestión de lenguaje y que mm. no hay tal contradicción. Fíjate en lo que estoy diciendo. Creo que es una cuestión de lenguaje y que no hay ninguna contradicción. Mm. Sí, además que la doctrina secreta y buena parte de la filosofía teosófica le debe a los Vedantas, ¿no? O sea, mm, y cuando hablamos del primer proemio, esa realidad absoluta que es inmutable, eterna, allí hablamos largo y tendido del neti neti, ¿no? Del que no es esto, no es lo otro, no es lo otro, no es lo otro. O sea, quedó aquí muy claro en las primeras páginas de la doctrina secreta de que esta realidad absoluta que llamamos para Brahman, para ponerle un nombre, pues es inabarcable. ¿Eh? Y los atributos que dices, bien, sí, la doctrina secreta se da cuenta que a medida que va presentando la manifestación del universo en los distintos planos, cuando van
apareciendo distintos aspectos del principio uno y único, nos va recordando, como hoy ha pasado en el quinto verso, nos va recordando, pero estos son aspectos de lo uno único, solamente por nuestra ilusión, por nuestra incapacidad, que los percibimos como distintos, pero materia y espíritu es una misma cosa. Y nos lo va recordando, ¿no? Porque es que si no nos podemos perder en el laberinto de los conceptos estos intelectuales, ¿no? Que lo propio de la intelectualidad es separar, porque entonces puedes clasificar, ¿no? Pues, hay este género y entonces todos estos distintos apartados dentro de ese género, ¿no? Y esto es una manera muy cómoda de nuestra mente y nos olvidamos que todos los géneros no son más que aspectos del principio uno, ¿eh? Ujú. Entonces es muy importante la comprensión, ¿no? De que todo esto que estamos hablando de estos conceptos son conceptos que, bien, en primer lugar son intelectuales, sí. Mientras el trabajo sea intelectual, bueno, como mínimo estás trabajando que la mente esté amueblada, ¿no? Que siempre ayuda. Que se Pero desarrolle la mente abstracta, que es muy importante. eso es. Y que se desarrolle la mente abstracta y eso ayudará a despertar la comprensión profunda, ¿no? La intuición y la conciencia espiritual en definitiva. Y entonces, bueno, a ver, cuando uno ya está en la reencarnación y lo tiene claro, lo sientes. Dice, bueno, explícamelo. ¿Cómo lo explicas? Cuando tienes un sentimiento, ¿no? Sí, un sentimiento, una intuición. No, no, tú actúas de acuerdo con eso y Claro. coherentemente. No hay explicación porque estás más allá del trabajo intelectual, Es ¿no? que nos encontraríamos siempre frente a ese obstáculo. No. Por ejemplo, lo voy a poner solo a título de ejemplo. Ujú, ujú, Alguien me pregunta, ¿tú crees en la reencarnación? No. Mi respuesta es que tiene que ser que no, porque no creo en la reencarnación. ¿Tú no crees en la reencarnación? No. Entonces, ¿la niegas? No. Tendría que añadir, me consta la reencarnación. ujú. Pero lo que a mí me consta yo no lo puedo compartir con nadie porque es una vivencia de alguien, en el caso de uno o de la otra, de quien fuere, Ujú, que tiene una vivencia no es trasladable. Por eso, bueno, nos explican todas estas cosas, pues en la doctrina secreta, en toda la obra de Blavatsky, la Vedanta, y nos lo explican en diferentes lugares. eh, y nos lo explica las enseñanzas de Buda, las de Jesús, las de Krishna y otras muchas. Bueno, pero luego las vivencias son de uno, son directas, no se pueden compartir. No puedo decir, mira, es esto, toma, es ujú. esto, no. Claro. Mira, veo que a Carlo Tax ha puesto un comentario muy interesante. ¿Lo quieres leer, Carlo, y comentar alguna cosa más? Gracias, gracias Daniel por la oportunidad de compartir Uy, con ustedes. Muy no, no buenas a estarás todos. conduciendo, ¿eh? No, 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 estoy parqueado, no, estoy Ah, vale, parqueado, vale. pero Oye, no queremos causar aquí un incidente de tráfico. para nada, para nada. Vale, Estoy escuchándote, pero no estoy en mi casa, vale. entonces me quedé Safety first, parqueado en ¿eh? una. Dicen safety first. Así Bien, es, así es. dinos. Pues fíjate que me resonó un poquito lo que decía nuestro hermano Enrique respecto a la fe de que los teósofos, sí, los teósofos o los estudiantes de teosofía tenían fe en lo que decía HPB. Ujú, Y creo que eso es desvirtuar un poquito todo el trabajo teosófico, porque los objetivos de la sociedad teosófica son claros, les ponía en el comentario sí, respecto a dos temas, que es estudiar comparativamente lo que él mencionaba, la Vedanta con la doctrina secreta, y ujú, de ese estudio comparativo nos tiene que salir, como ustedes bien lo estaban analizando ahorita, esa intuición, esa experiencia, ese
ese conocimiento que no viene porque yo ya sé que he reencarnado, sino es ese clic intuicional de que lo que estoy leyendo es correcto. Me hace a mí entender el universo. ¿Pero por Claro. qué? Porque no lo podría explicar. Es simplemente una intuición personal. Ahora, el segundo, que es el comprobar las leyes de la naturaleza, eso también quiere decir que las experimentemos, que experimentemos la unidad, el amor, ese pensamiento de que todos somos parte de uno. Eso lo tenemos que vivenciar para poderlo sentir y no solo decir, ah, como HPV lo dijo. Entonces, dentro de esas dos podemos encontrar esa forma del entendimiento intuitivo que nos lleva a nosotros a estudiar teosofía. No es, y repito, porque lo dijo HPD. Por supuesto, dentro de mi corazón, dentro de mi aprecio, HPV yo la tengo como una persona muy avanzada intelectual y espiritualmente. Y todo lo que yo leo es base a la doctrina secreta que nos dejó ella. Sin embargo, no estoy dándole a ella porque ella misma decía que no habría que creerle ni a ella como decía Buda, sino que habría que experimentar cada una de las cosas para poderlas hacer parte de la vida personal. Entonces, por supuesto, ahora vamos a estudiar la Vedanta y la doctrina secreta, pero al igual que la Vedanta y al igual que la doctrina, ninguna de las dos agarrarlas con dogma. Ninguna de las dos decir esto sí y tengo que votar la Vedanta. No, No. no es votar la Vedanta, es solo encontrar los puntos comparativos que parecería ser, por ejemplo, el movimiento que ya es una palabra occidental con lo que sería para Brahman, con lo que sería esa abstracción hinduista. Entonces, cuando se encuentra esa comparativa, encuentra uno el clic dentro de Occidente, porque como yo no nací en la Vedanta, yo no nací hinduista. Entonces, yo tengo que tener nuevas palabritas, palabras que me hagan clic a Sí. mi idiosincrasia y el movimiento absoluto y ese espacio absoluto me hacen clic, lo empiezo a reconocer, pero lo reconozco por la parte occidental de mi mente, porque como no nací hinduista, pero yo creo que no es fe. Nosotros no es fe. Aparte que la fe viene de la confianza, eso sí. Tenemos confianza en que lo que estamos leyendo por el estudio que estamos llevando a cabo, porque realmente no hemos leído no, es decir, todos los estudiantes de teosofía se tardan, tienen conocimiento día a día. Cada día que leemos, cada día nos hacemos más grande el conocimiento que es muy pequeño. O sea, no quiero decir que tenga yo el conocimiento, sino cada cosa que yo leo se me abre más el conocimiento. Entonces, esa apertura de mi conocimiento se hace cada vez más clara hacia mí gracias al estudio, no a la fe ciega. Y HPV tenía unos escritos en donde hablaba preciso de la fe ciega y la antropoformización de todos estos conceptos. Y ella estaba en contra de la fe ciega, la fe que no era con experimentos, ni la fe que se basaba en no intuición, sino solo en la parte más haragana del cerebro. Es decir, yo no quiero pensar, yo no quiero estudiar, ya no quiero leer, sino solo creer. Y eso era lo que ella estaba en contra. No, Teníamos que claro. estudiar, investigar Claro, y muy bien. Oye, Uy, yo suscribo todo lo que se le dices. ha ido. Sí, Sí, mira, hace unos años, porque esto fue muy anterior a la pandemia, sí. en la rama estuvimos estudiando los sábados el libro de Shankaracharya, La joya suprema del discernimiento. Mm, ujú, Y lo encontramos súper profundo y no encontré en ello ninguna contradicción con la enseñanza que hay en la obra de Blavatsky, ninguna contradicción. Pero a veces las palabras nos confunden y bueno, cuantas más palabras a veces más liados estamos.
En el chat he puesto un par de diagramas que los podéis descargar. Vale, gracias. Sí, ya veo. Sí, sí. ¿Quieres decir algo de estos diagramas, Clarisa? No, yo los he ido presentando cuando hago Ah, los cursos, pero vale, los pueden tener y los pueden ver y revisar muy bien. y guardar Yo, si quieren. de acuerdo. Yo quería decir una cosa respecto a la confianza, ¿no? Que lo he encontrado muy interesante lo que ha dicho Carlos, y de hecho lo suscribo todo lo que ha dicho. Y es que respecto a la confianza, a ver, si nos ponemos a pensar, ya hablo solamente en el mundo físico, ¿no? Nos dicen que existen los átomos. ¿Quién ha visto un átomo? Que levante la mano. Nos dice que existe el ADN y que tiene unos genes, los genomas y que tal y cual, ¿no? A ver, ¿quién ha visto? Sí, sí que hay gente que lo ha visto, pero para ver un genoma uno ha de hacer 6, 7, 8 años de carrera, entender unos aparatos de laboratorio complicadísimos y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, si de repente ahora decimos, no, yo solamente voy a creer lo que tengo de experiencia directa, que yo lo he visto y lo he tocado personalmente, pues quizás reducimos nuestro campo de actividad eso a un 10% de nuestras posibilidades. Yo Exacto. digo, hago así con los dedos y digo, pues Eh, anda, que lo que yo sí, conozco se me van cerrando los dedos y digo, exacto, pues me cabe aquí dentro y me sobra espacio. exacto. Entonces, en el mundo espiritual, más de lo mismo. Podemos decir, no, no, oye, a mí nadie me, que no vengan con pamplinas, que esto y que lo otro y tal. Bueno, oye, cada uno hace sus apuestas personales. Yo aquí la hago por Elena Blavatsky y algunos otros maestros. Cada uno que haga sus apuestas, pero hay gente que le das una cierta autoridad. Dar una confianza en el final es dar una cierta autoridad, ¿no? Y todo empieza por allí. Tú das una cierta autoridad a Elena Blavatsky, tú das una cierta autoridad a Leadbeater, a Annie Besant, a Buda, a Jesús, a otros. Bueno, pues entonces estudia contempla sus textos, estudia su vida, y abierto a la intuición poco a poco, ¿no? O sea, porque en el mundo espiritual es más de lo mismo. Es que si solamente confiamos en nuestra experiencia directa, pues estamos reduciendo nuestra capacidad ético-espiritual a unos mínimos también. Luis había levantado la Sí, mano. Luis. Ahí sí, sí, no, que confirmo lo que habéis comentado, pero no solamente voy a decirlo de otra manera, ¿no? De lo que estabais comentando vosotros. Sí. Piensa que hay 4 Vedas, y de los 4 Vedas habla de una forma, de un aspecto muy diferente de lo que es ese diamante, ¿no? Este Ujú. divino conocimiento que hay. Y cada uno explica de una forma diferente, ¿no? A través de esa fe suprema, ¿no? Esa Ujú. fe real, no fe ficticia, tal. Lo mismo que el conocimiento, sino todo explica. Y ya esto es la idea, ¿no? Los 4 Vedas principales. Aunque hay uno en principio, pero luego hay más otros, pero siempre hay estos 4. Y luego con lo que tú bien dices, Daniel, que todos estos grandes personajes que de una manera u otra han intuido y han transcrito, ellos no, pero sí sus seguidores, Mm. sus discípulos, han escrito con respecto a la vida de ellos. Y ellos decían siempre, no creáis en las palabras que yo explico, sino creer en la esencia de uno mismo. Si me veis por el camino, apartaros porque no es, si me veis la forma mía, no es la forma correcta, porque no es la esencia de mi ser. Eso es lo importante que, como dicen las palabras, busca el espíritu que anima la letra. No te quedes con la letra muerta. En cualquier verso, cualquier filosofía, cualquier conocimiento. Ya puede ser el Veda más importante, ya puede ser el Rig Veda, cualquiera. ¿Eh? Lo importante es estudiar y comprender el sentido oculto de esa palabra, el espíritu que hay ahí. Como ha dicho Clarisa, aquello no te liberará, sino te iluminará. ¿Por Ujú. qué? Porque habrás pulido, como tú dices, los átomos, habrás abierto las perillas de tus átomos y tendrás un concepto mucho más claro de lo que es el sí mismo, de tuyo y de la realidad última, tanto primera como última, ¿no? Entonces esto es lo importante. Ujú. Es el espíritu que hay dentro, no la forma. La forma cambia, porque en cada ciclo la forma ha cambiado. Mira si hay religiones, mira si hay filosofía, pero depende, los grandes personajes que crean esta forma
no es para que sigas la forma, sino para que busques aquello que hay ahí. Porque en cada ciclo la forma mental cambia, porque se va aprendiendo, va evolucionando. Entonces lo importante es eso. Busca aquello que hay ahí que te va a permanecer en lo eterno. No te quedes con esa forma, porque te va a quedar, como decís vosotros, enganchado en esa idea, va a quedar enganchado, va a quedar atada en la roca, ¿no? Es lo importante. Bueno, pues Sí, vamos bien, es lo que he dicho sí, antes. no. Esto pinta bien. Estamos súper bien. Estamos, Bueno, no os confíes demasiado tampoco. Oye, para no. acabar, Sí. gracias Luis. No, solo puedo suscribir también todo lo que dices. Y quizá el mejor maestro es el antimaestro, ¿no? El maestro que como tipo Krishnamurti, ¿no? Maestro, a mí no me sigáis, ¿eh? A mí estamos todos aquí explorando juntos, ¿eh? A mí no me tal, ¿eh? Dios me libre de ser vuestro gurú, Que les dice. decía, ¿todavía estáis aquí delante? ¿Siempre sois Sí. los mismos? Que no lo habéis aprendido, ya lo veis, es muy fácil lo que digo. Darle la palabra a Carmen, que ha escrito también una cosa muy bonita en el chat y lo dejamos aquí ya porque ya son cerca de las 8. Carmen, ¿estás conectada todavía? ¿Quieres leerlo y comentarnos lo que has escrito? Es que no sé si... Muchas gracias por la oportunidad. Mm. Gracias infinitas por tan enriquecedora explicación, estimado Daniel. Comparto este sentimiento de humildad y pequeñez ante lo infinito y eterno, maravillada de ser parte de ese uno, que somos todos. Gracias, gracias infinitas. Gracias a ti por tus bonitas palabras. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Ya son casi las 8 horas españolas, llevamos cerca de 2 horas. Vale, pues toco el gong. Bueno, es el cuenco, no es un gong. Muy bien.